Hoy vamos a comenzar con los proverbios del capítulo 21. Nosotros terminamos la semana pasada con el capítulo 20 y esta semana vamos a estar hablando acerca de los proverbios del capítulo 21. La semana pasada, si recuerdan, estábamos hablando acerca del control, ¿verdad? De cómo queremos controlar las cosas. Y hoy vamos a ver un aspecto bonito, obviamente, del Señor, donde Él controla las cosas, pero las controla de acuerdo a nuestros corazones. El Señor mira nuestro corazón y entonces actúa conforme a nuestras intenciones. Y vemos aquí cómo Dios realmente pone su soberanía en la práctica, ¿ok? Y Él lo que espera de nosotros, pues es una adoración sincera, es que lo conozcamos, que confiemos en Él y que obviamente lo amemos así como Él nos ama a nosotros. Amén. Dios dirige y pesa el corazón. Y la soberanía que llega hasta lo secreto, pues es la soberanía del Señor. Amén. Vamos a leer el versículo 1 que dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Entonces vamos a pensar en un arroyo, en el agua, por ejemplo. El corazón más autónomo, que es el corazón de un rey, de un gobernante, porque obviamente pareciera que nadie le dice a un rey, haz esto o haz otro, sino que el rey toma la decisión y esa es la decisión y nadie puede decir nada. Entonces imaginen un corazón de rey que es tan maleable en las manos del Señor como el agua en un arroyo. En un arroyo no se puede salir para un lado y para otro porque tiene un cauce. Entonces, imagínense, si el Señor dirige el corazón de los reyes de la tierra y que tenemos varios ejemplos en la escritura, por ejemplo en Esdras 6:22, Daniel 2:21, cómo el Señor maneja a los líderes, a los gobernantes para llevar a cabo su voluntad. Entonces, si Dios puede manejar, moldear esos corazones, ¿cuánto más no va a poder manejar los de las demás personas? Y esto nos da mucha esperanza, porque quiere decir que cuando oramos por alguien a quien amamos, por ejemplo, si tenemos un familiar que no cree en el Señor y nosotros le pedimos al Señor que los salve, que les muestre el camino, que los lleve a Jesús, eso no es nada para el Señor. Y el Señor ve nuestras intenciones. Él sabe que queremos darle la gloria a Él y queremos la vida para las personas que están a nuestro alrededor. Entonces el Señor tiene poder de moldear esos corazones, de manejarlos para su bien y para su gloria. Amén. Luego el versículo número 2 dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Y eso es un problema que tenemos todos los seres humanos, especialmente antes de conocer al Señor. La semana pasada decíamos que tenemos una mente controladora, ¿verdad? Entonces, cada vez que tenemos una idea, creemos que esa es la correcta. Y es bien difícil que la gente nos cambie de opinión. Requiere realmente sabiduría el escuchar y el decir, no, esto está bien, esto está mal, pero el Señor es quien mira las intenciones, porque quizá yo pueda estar equivocada, pero si mis intenciones son de hacer el bien, entonces el Señor lo mira y va a actuar conforme a eso. Entonces, la versión, la que es la nueva traducción viviente, dice examina, ¿ok? Pero en el hebreo la palabra es un poquito más fuerte, es pesar, como pesar en una balanza. Entonces Dios pesa los corazones. Es decir, que todos nos vemos rectos en nuestra propia opinión. Cada quien es su propio abogado. Pero Dios no pesa la superficie que defendemos, sino el corazón que hay debajo. Entonces, si nuestras intenciones son puras, si nuestras intenciones son de agradarle a Él, de darle la gloria, de ayudar a otros, de servir al prójimo, de amar a las personas, entonces el Señor, si ve que vamos por un mal camino, Él nos va a corregir, Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y lo mismo con alguien que tenga un corazón con intenciones que no sean buenas. Lo mismo el Señor los va a llevar por el camino para, pues para darles una lección o simplemente
se pueden perder esas personas cuando no quieren llegar al Señor de corazón, ¿ok? Luego, vamos a ver lo que Dios pesa el corazón. Entonces, no es para aparentar cuando estamos en la alabanza o en un servicio de la iglesia, por ejemplo, sino vamos a ver la justicia que hay detrás de ese corazón, ¿ok? Proverbios 21:3 dice, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Entonces, aquí vemos que al Señor le agrada más, prefiere algo que sea justo que antes de aparentar algo. Y de hecho Jesús tenía ese problema con los fariseos. Ellos les encantaba aparentar. Entonces, Dios no rechaza los servicios, todo lo que hacemos por Él, los sacrificios, todas nuestras oraciones, siempre y cuando no sea para aparentar, no sea para tratar de cubrir cosas que tenemos en el corazón, porque a Dios nadie lo engaña. Entonces, Dios mismo instituyó los sacrificios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pero Él rechaza el sacrificio que reemplaza una vida justa. Entonces, hay gente que quizá diga, ay, yo oro mucho, yo voy a la iglesia y todo, pero cuando sale de la iglesia empiezan a hacer cosas que no deben, a tener hábitos que no deben ser, hablar obscenidades, no sé, qué sé yo, lo que sea. Eso es como tener una doble vida y eso es lo que Dios no acepta. Entonces dice, o me vas a orar con un corazón limpio, realmente intenciones buenas, o nada más vienes aquí a aparentar algo cuando estás conmigo y cuando estás afuera eres otra persona. Entonces eso a Dios no le gusta. Y esto es peligroso porque la religión en realidad puede volverse una forma como de pagarle al Señor para seguir siendo injustos. Entonces hay que mirar nuestros corazones y hay que ver las intenciones que tenemos. Si voy a hacer algo por el Señor, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Ok? ¿Para qué? Para obtener un beneficio del Señor, para aparentar algo. Hay gente que hace cosas simplemente porque cree que Dios los va a bendecir, pero las intenciones no es de agradar realmente a Dios ni de hacer su voluntad, sino de obtener un beneficio, ¿ok? Entonces, Proverbios 20, el versículo 27 dice así, el sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando no lo ofrece con malas intenciones. Y este versículo ya nos da algo más que lo que estábamos hablando en el versículo anterior. Entonces, el culto, es decir, el servicio, la acción religiosa de un corazón que es pecador, que es impío, entonces es una abominación. Esta palabra es muy fuerte, es como detestable, algo que realmente Dios detesta, odia. Y es peor aún cuando se ofrece con premeditación. Es decir, como si pusiéramos una cortina de humo calculada para tapar el pecado, como si Dios no fuera a ver lo que hacemos o como si Dios no se diera cuenta de nuestras intenciones. Entonces, cuando le ofrecemos algo al Señor, cuando estamos en la iglesia, cuando cantamos una alabanza, cuando oramos, no es algo neutral. Y cuando viene de un corazón que está torcido, de un corazón que tiene intenciones también malas, como de hipocresía realmente, eso es algo que ofende al Señor. Eso es algo que ofende al Señor. Y me duele muchísimo porque hay muchas personas que rechazan a Jesús, muchas personas que rechazan el Evangelio porque ven un mal ejemplo en la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos visto almas que se pierden porque dicen, ay no, mira, este pastor nada más está aquí para ganar dinero? Ay no, que esta hermana engañó a su esposo con no sé quién. Entonces, el mal ejemplo que un cristiano puede dar es definitivamente un daño terrible al evangelio y obviamente a la iglesia. Y el Señor no se merece eso. El Señor no se merece eso después del sacrificio que ha hecho por nosotros. Entonces nosotros debemos tener cuidado de que nuestra vida sea íntegra, de que yo no soy hipócrita, de que yo no soy bonita y buena aquí y cuando salgo soy otra persona. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude y si tenemos algún problema así, llevárselo al Señor
en oración, en arrepentimiento, y Él es bueno, Él es misericordioso, Él nos va a ayudar a cambiar y a corregir todo lo que esté mal dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a ver, hay como un espejo. Vemos que el mismo altar puede reflejar dos corazones, ¿ok? Entonces, el versículo 3 dice, un corazón que hace justicia y derecho, Dios se deleita en él. Y en el contraste tenemos el versículo 27 que vemos que un culto sin corazón o con premeditación ante Dios es abominación. Entonces, lo que cambia no es el altar, no es el sacrificio que llevemos, sino Dios quien pesa lo que hay en el corazón. De eso va a depender la reacción del Señor, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora, la victoria es del Señor. Ni la sabiduría ni la fuerza humana se sostienen ante Él. Bendito el Señor, que Él es más sabio que nosotros y que nos ayuda y nos guía. Dice el versículo 30. No hay sabiduría humana ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Eso quiere decir que Dios tiene el control y que yo puedo descansar en Él, que yo puedo confiar en sus planes y en que lo que pasa a mi alrededor, el Señor ya lo tenía planeado. Para el Señor no hay sorpresas, para el Señor no hay nada difícil, para el Señor no hay nada que no tenga solución. Entonces, confiar en la sabiduría del Señor me va a dar descanso, me va a dar tranquilidad y paz. Entonces, la sabiduría que no compite con Dios, ¿cuál es esta? Bueno, hay una ironía, porque Proverbios es el libro que más exalta, glorifica la sabiduría, ¿verdad? Es el libro que nos pide que seamos sabios. Pero este versículo declara que toda la sabiduría humana no es nada comparada con la sabiduría del Señor. Entonces, esto le da al libro de Proverbios un don. Y eso es que la sabiduría realmente es un regalo y una sumisión, no un logro que compita con él. Entonces, no puede haber gente que diga, ay, es que es muy sabia, muy intelectual, pero si esa sabiduría no viene del Señor, entonces eso no sirve de nada. Y tampoco podemos decir que no necesitamos al Señor para ser sabios. La sabiduría verdadera solamente puede venir del Señor, ¿ok? Luego el versículo 31 dice, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. El Señor no nada más controla la sabiduría, ni controla todo, sino que también los resultados del futuro. Y para sus hijos ya nos ha dado la victoria en todas las batallas que tenemos en nuestra vida, porque todo es para nuestro bien. Entonces, dice aquí, prepara el caballo, confiar la victoria. El equilibrio perfecto es que nosotros preparamos el caballo, es decir, hacemos nuestra parte. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Lo que me pide el Señor. Poner empeño en mi trabajo, tener una relación con Él, llevarme bien con las personas, ser un buen ejemplo de creyente. Y cuando enfrento situaciones difíciles, confiar en que Dios ya me ha dado la victoria. Y la victoria es de Él, no es mía. Entonces yo no tengo que preocuparme por si voy a ganar o no, por si voy a, si voy a, ¿cómo se dice en español? Se me fue la palabra. Bueno, cuando voy a pasar todos los obstáculos que se vengan en mi vida, los voy a pasar porque ya Dios lo dijo, que yo voy a tener la victoria. Entonces, ni pasividad ni autosuficiencia. La misma verdad que vemos en el capítulo de Juan 21, porque la provisión divina se hace con la participación humana. Entonces, yo tengo que hacer algo, pero el Señor ya me ha dado la victoria. Lo único que tengo que hacer es caminar, es ir a donde Dios me ha dicho para tener esa victoria en mi vida. Amén. Y la victoria ya tiene nombre. Dice aquí la escritura que la misma raíz de la palabra victoria es la raíz de la palabra salvación. La palabra salvación tiene que ver también con el nombre de Jesús. En hebreo es Yeshua, que también viene de salvar, que significa Él salva o Yahweh salva, Dios salva. Entonces, al Señor le pertenece la salvación, la victoria.
Y cuando lo vemos desde el Evangelio, la victoria pertenece al Señor y su nombre es Yeshua, es decir, Jesús. Cada vez que nos enfrentemos con una situación difícil, tenemos que mirar la cruz. Tengo problemas en mi matrimonio, mirar la cruz. Ya Dios me dio la victoria. Esa cruz es el símbolo de la victoria. Tengo una enfermedad, tengo algo difícil, miro la cruz. El Señor ya me dio la victoria ahí. Tengo problemas económicos, miro la cruz. El Señor ya nos dio la victoria ahí. Entonces, ahí en la cruz, por ejemplo, el caballo ya parecía derrotado, pero la victoria era del Señor. Así que Él es el único sacrificio que jamás fue abominación. Jesús se presentó con toda su intención pura, con toda su intención de amor, y entonces lo que hizo, su corazón fue perfectamente verdadero, y ese es el ejemplo que nos da. Él confió en el Señor, en que le iba a dar la victoria, y la obtuvo. Así que nosotros también, cuando tengamos un problema, no debemos tener miedo. Cuando veamos una situación muy difícil en nuestra vida, lo que nos toca ver es la cruz y recordar que Dios ya nos dio la victoria y que ese es el símbolo de nuestra victoria. Y el Señor prometió que todo, bueno y malo, iba a ser para el bien de quienes lo aman. Y nosotros lo amamos, por eso estamos aquí, para escuchar de Él, para aprender de Él. Entonces, el Señor en nuestra vida ya nos ha dado la victoria. No tengamos miedo. Entonces, preparemos nuestro caballo, lo que nos toque hacer, seguir sus mandamientos, ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenos en nuestro trabajo, perdonar a las personas, ser pacientes, ser bondadosos, todo lo que el Señor nos pide, y confiar en que Dios ya nos dio la victoria. Esa victoria ya está dada. Lo único que tenemos que hacer es esperar para recibirla por completo. Amén. Entonces, ¿qué les parece si pensamos en estas 4 preguntas? Fíjense cómo Dios nos muestra su amor en estos pasajes. Vemos que su soberanía alcanza aún al que no lo conoce. Hay que orar por las personas que no conocen al Señor, especialmente por aquellas que amamos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, porque el Señor va a pesar nuestro corazón y va a ver nuestras intenciones, y el Señor nos va a hacer milagros, ¿ok? Después vamos a ver cuáles son los pecados en los que podemos caer, de acuerdo a esta escritura. 1, podemos autojustificarnos. Decir, ay no, es que hice esto porque esta persona era muy mala y no se merecía que yo lo perdonara. No. Entonces, otro pecado que podemos hacer es cambiar la vida justa por la actividad religiosa. Es muy fácil, muy fácil ir a la iglesia, cantar, alabar, dar nuestro diezmo, sin tener que cambiar las cosas que a Dios le importan realmente, que es nuestro corazón. Tengo algo en contra de alguien, yo no puedo llevar un sacrificio al Señor si tengo un rencor, si tengo un dolor en contra de alguien. De hecho, Jesús le dio un ejemplo y dijo que primero dejáramos la ofrenda y después nos fuéramos a arreglar con el enemigo, con el hermano al que le debíamos o nos debía, y después ya ir con el Señor. Entonces hay que tener cuidado de no usar el culto, de no usar el servicio, la religión, como una máscara que nos haga hipócritas delante del Señor. Hay que tener mucho cuidado. Y también acuérdense, tenemos que ser buen ejemplo, porque si nosotros somos buen ejemplo, otras personas se van a acercar a Cristo. Y eso es lo que queremos, que la gente llegue al Señor. Dios es tan bueno y nos lleva al arrepentimiento. Cuando no vamos por el camino adecuado, Él nos vuelve al camino y Él nos va a confrontar con nuestros propios pecados. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle, Señor, examíname, dime lo que no está bien, dime lo que te molesta, lo que no te agrada, y el Señor nos va a mostrar. Amén. Y Él nos va a restaurar. Él nos va a restaurar. Él, recibiendo el corazón sincero, siendo Él mismo la salvación, es decir, la victoria, la salvación, Él nos va a restaurar, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer es llevarle nuestro corazón verdadero, nuestra sincera adoración, y Él no la va a rechazar.
Amén, porque somos sus hijos y nos ama. Entonces, ¿qué les parece si terminamos con este salmo, como pidiéndole al Señor en oración? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Así que el corazón que se deja pesar es el corazón que Dios restaura. Si nosotros le abrimos a nuestro corazón al Señor, Él se va a acercar a nosotros. De hecho, la Escritura nos dice, acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Entonces hay que acercarnos al Señor con sinceridad. Amén.